México es muchos Méxicos, aunque antiguamente no existía un México, sino un territorio llamado Mesoamérica, en el cual tenían sucesos históricos y varias historias. Estas dependían de antecedentes étnicos, grupos que se diferencian a través de su identidad, tradiciones, culturas, que eso dependía de pues, ya de cada cultura, bueno, dependiendo de cada cultura que era, y contextos ecológicos que dependían de la cultura, y su única misión era sobrevivir. La educación consistía en la ubicación de Mesoamérica en el desarrollo de sus técnicas agrícolas intensivas, su división social de clases, había redes comerciales entre distintos grupos étnicos, creencias religiosas y hasta el juego de pelota. Mesoamérica se dividió en dos partes, norte y sur. En el norte había cazadores y recolectores, y en el sur era húmedo y fértil donde se dedicaban a la agricultura. Aquí es donde empieza la domesticación del maíz y otras plantas. También incluían el desarrollo de técnicas agrícolas intensivas. Sus creencias y sus religiones eran idealismos que se llevaban a cabo en templos. Empezaron a practicar el sacrificio humano. Surgen algunas villas con más de 200 hogares. Algunas villas fueron el escenario de las primeras jefaturas mesoamericanas, que son las sociedades jerarquizadas que les concedían a algunos miembros como el jefe y sus hijos. Teotihuacán no es una democracia, era una teocracia. Era un gobierno, sacerdote y un militar, los que llevaban a cabo todas las acciones para dar una dictadura al pueblo. Era una sociedad formada por barrios urbanos y organizada por clase social. Los barrios eran una infraestructura urbana. Solo en las clases sociales altas habían decoraciones de murales. Teotihuacán tuvo varias influencias en la ciudad, como los otomís, los náhuatl, que pasaban por Pachuca, Tlaxcala, San Luis Potosí y el Golfo de México. La historiografía es una disciplina de la historia que se encarga de verificar la información si es verídica. A esto lleva la teoría de la desaparición maya, que fue la primera hipótesis, que fue por causa de la guerra. Aunque su segunda hipótesis fue o es que sus pueblos dejaron de seguir a su emperador y se dispersaron. Los nómadas, para enriquecer su cultura, migraron del norte hacia el sur, generando alianzas tripartitas, económicas, políticas y militares para su supervivencia. La primera alianza fue entre Chichén Itzá, Oxumal y Mayapán, en la península de Yucatán. La segunda en Michoacán y Tenochtitlan. En Valle de México surge otra civilización que fue la Tula, en Hidalgo, siendo un gobierno militar. Los mexicas formaron parte de las provincias septentrionales del reino tolteca, quizá en la zona de Querétaro, y descendieron hacia el Valle de México cuando su metrópoli o su ciudad entró en crisis y se abandonó antes del año 1200 después de Cristo. También rodeaban por la antigua ciudad de los Atlantes y los chacmoles. Escarbaban en busca de piezas que usaban como ofrendas en Tenochtitlan y se inspiraban en algunos diseños de la abandonada ciudad para crear sus propias obras artísticas. Los tlatoanis eran jefes, gobernantes, rey, militar, sacerdote, los cuales pedían un tributo. El tributo era encargado de cobrarse por los totonacas a los asentamientos chichimecas. Los totonacas, chichimecas y tlaxcalos
Tuvieron a los españoles como aliados, aunque esto tuvo consecuencias en la población, ya que los españoles trajeron muchas enfermedades a los habitantes. La conquista de Tenochtitlan fue una victoria que fue hecha por los totonacas, tlaxcaltecas y chichimecas, y por un grupo de españoles. Con la caída de la capital mexica, los españoles controlaron buena parte de los antiguos territorios sometidos a la Triple Alianza. En los 3 años subsecuentes, con batallas y algunos pactos, lograron sujetar a la corona de Castilla, incluso aquellos territorios que se habían mantenido independientes como Michoacán, Metztitlán, Tehuantepec y localidades de Chiapas y Guatemala. La conquista de Yucatán fue mucho más lenta y quedó inclusa por cerca de 200 años. El señorío de Tayasal, refugiado en el lago Petén-Itzá, no fue sometido sino en 1697. La ocupación y el dominio de la Sierra Madre Occidental y del conjunto de las tierras situadas al norte de Mesoamérica, que fueron pobladas por cazadores y recolectores, y por algunos agricultores aldeanos, que fue una tarea que ni siquiera concluyó en los 3 siglos de la historia colonial. Las reformas borbónicas. Desde los primeros años del siglo XVIII, la corona española emprendió cambios en la manera de administrar sus vastas posesiones americanas. En la mitad del siglo, las reformas fueron más bien tímidas. Después se aplicaron innovaciones de gran vigor que comúnmente se conoce como reformas borbónicas. La modernización borbónica tuvo sus bases en una forma de pensamiento y sistema de valores que se conoce como la Ilustración. En Nueva España, el reformismo de los Borbones inició con 3 visitas que ordenara el rey Felipe V, que reflejaran la clara conciencia de la corona de que la situación administrativa del virreinato era deplorable. Las primeras reformas de la dinastía borbónica. Para el gobierno imperial en España era insostenible la situación de su posesión más rica en América. 3 accidentadas visitas parciales, en particular inmediándola por los impuestos que pagaba la actividad minera, creció razonablemente hasta 1750. Como toda la economía, mostró un estancamiento durante los años intermedios del siglo, para crecer espectacularmente en los decenios de 1770 y 1780. El golpe que recibiera España en su hegemonía atlántica y fines de la Guerra de los 7 Años fue la circunstancia que aceleró el proceso de reforma. De forma simultánea se prepara una visita que analizará la situación administrativa y judicial del virreinato. Para esta tarea se designó al malagueño José de Gal. La visita general a los tribunales y cajas reales de Nueva España. En atención a la primera tarea, el visitador consolado el establecimiento del monopolio real de tabaco. Esto significaba que la corona se hacía cargo exclusivo de sembrar, procesar y vender el tabaco, principalmente en forma de cigarrillos, que en Nueva España se consumían ampliamente, sobre todo entre las mujeres. El poder del virrey y la ordenanza de intendentes, como una medida más prudente que postura, Bucareli en cierta forma interrumpió las reformas que Gálvez pretendía aplicar en Nueva España. El proyecto modernizador borbónico buscaba la centralización del poder. Sin embargo, la ordenanza de intermediantes no aclaraba del todo esta tensión. Más bien, lo que buscaba la corona
era simplificar la administración del virreinato. El sentimiento nacionalista novohispano. En esta etapa termina cuando la corona teme que a Nueva España lleguen las ideas liberales de la Revolución Francesa. De la independencia a la consolidación republicana. Para comprender este periodo que va de 1808 a 1876, es decir, en el cambio desde la independencia, la fundación de un Estado nacional hasta su consolidación como república, después de vencer la intervención francesa y el último intento monarquista, de un periodo de transición en el que el liberalismo y nacionalismo empiezan a imponerse en el escenario internacional y se forjan los nuevos Estados-nación, un fenómeno en el cual las naciones iberoamericanas fueron pioneras. Las revoluciones norteamericanas y francesas, después de su gran extensión a las colonias iberoamericanas, que introdujeron nuevos principios en la vida política y en las relaciones entre los estados. Los nuevos principios, calificados en 1812 por liberales, se rechazaban a las monarquías absolutas, estableciendo que la soberanía residía en el pueblo, porque sus representantes debían elegir el gobernador ejercido por tres poderes distintos, que sería legislativo, ejecutivo y judicial, como medio para garantizar los derechos y las libertades de todos y todas las personas en el pueblo, al adjudicar a los hombres mayores de la tercera edad el derecho de elegir y poder ser elegidos como representantes de súbditos, se convertían en ciudadanos. Estos principios afectaron las organizaciones y las relaciones internas de los países, pero también las relaciones internacionales, que dejaron de ser entre dinastías basadas en la soberanía monárquica y la esclavitud de mercados. En la Nueva España, los cambios modernizadores impuestos por las reformas borbónicas ya habían alterado las relaciones sociales, políticas y económicas construidas a lo largo de más de 2 siglos, lo que generó un malestar general y un anhelo de autonomía de los novohispanos que se habrían de incrementar ante las crecientes exigencias económicas de los metrópolis que afectaban a todos los grupos sociales. Al igual que otros virreinatos hispanoamericanos, en Nueva España la independencia se logró después de una larga lucha, por lo que el Estado mexicano naciera endeble, endeudado, con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización. La Revolución de Independencia. La sociedad novohispana estaba formada por un mosaico humano, solo 17.5% lo integraban los peninsulares y los criollos, sus descendientes, habitantes de las ciudades. El grupo peninsular era minúsculo y la población distinguía entre los burócratas y los residentes permanentes. El grupo criollo era el más educado y 5% eran propietarios de grandes fortunas, algunos hasta con títulos nobiliarios. Para la mayoría la forman rancheros, comerciantes, empresarios, funcionarios religiosos y militares medio aspirantes de los altos puestos. Alrededor del 60% de la población la representaban los indígenas, que mantenían sus estructuras corporativas. Un pequeño grupo de nobles indígenas de Álava, Castilla, decían los caciques, gobernadores, habladores